Mi amada y bendecida Iglesia Filadelfia JB, qué bendición y qué alegría poder estar con ustedes nuevamente para compartir una vez más la palabra de Dios. Quisiera pedirles de manera muy especial que ubiquen en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a tener un estudio sobre los versículos 6 al 11. En ese orden de ideas quiero pedirte que por favor veamos este video de introducción a nuestro tema y ya comenzamos con nuestro estudio. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 6 al 11. Voy a leerte de la Reina Valera 1960 para que lo ubiques allá en tu Biblia. Dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Allá donde estás, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que nos hable por medio de este tema. Amado Rey, Señor de señores, Padre Santo, amado Señor Jesucristo, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, amado Padre, que seas tú hablándonos hoy por medio de este mensaje, que estos versículos que vamos a desglosar y a estudiar sean impactando nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestras emociones, pero sobre todo que sean un alimento para nuestro espíritu. Te pido que cada uno de mis hermanos que estén viendo este mensaje sean guiados a toda buena verdad por medio del Espíritu Santo, que me hagas un instrumento útil en tus manos y que toda mirada repose sobre la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por favor que seas tú trayendo salvación y exhortación a cada uno de nosotros por medio de esta palabra. A ti sea siempre la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy popular y muy común que está no solamente en la esfera de la iglesia, sino que podemos incluso hablar de este tema de manera secular. Y es precisamente un tema que la Biblia es enfática desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy en día vivimos en una cultura y en un mundo donde la palabra amor se usa para casi todo. Es muy común escuchar a una persona decir: amo esa chaqueta, amo este vestido. Hoy en día se habla de amor en canciones, en películas, en literatura, en redes sociales o incluso en la misma publicidad. Sin embargo, esto nos habla de un amor netamente humano. ¿Cómo es el amor de un hombre? O el ser humano suele decir: te amo porque eres especial. Tienes algo especial y eso especial me lleva a amarte de cierta manera. Te amo mientras me hagas feliz. Si ya no me haces feliz, pues hasta ahí va mi amor. Te amo mientras no me decepciones. Esa es una constante en nosotros los seres humanos. Desafortunadamente, hoy en día se usa a la ligera esta palabra. Te amo, pero ya no siento lo mismo. O el amor no es suficiente. Todas estas cosas nacen de un desconocimiento claro de la misma palabra amar. Y es porque el ser humano quiere traer este concepto del amor y acomodarlo a sus propios parámetros. Pero pasando de este amor incompleto, corrupto
y superficial, que es el que ofrece el ser humano, hoy vamos a hablar acerca de el amor de Dios. Y en medio de este pasaje surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo puedo saber que Dios realmente me ama? Porque si lo ponemos en términos humanos, yo sé que esta persona me ama porque le intereso, invierte su tiempo, se preocupa por mí y muchos aspectos más. Pero ¿cómo puedo yo saber si realmente Dios me ama? La respuesta no está en las circunstancias de la vida. La respuesta no está en tu actual condición. Si estás bien, si estás mal, si te fue bien, si no te fue tan bien. La respuesta está y descansa precisamente en Dios. Es Dios quien me valida, Él mismo, a la luz de su palabra, si realmente me ama. Y una muestra de amor la vemos hace más de 2000 años en el monte Calvario. Allí, en la cruz, más allá de toda la teología que hay detrás de la cruz, está una doctrina fundamental básica para todo cristiano, que es el amor de Dios. Ese amor de Dios que Pablo nos narra en Romanos capítulo 5 y que nos lleva a entender realmente quién es Dios con relación en su manera de amar a la humanidad. En estos versículos, Romanos 5 del 6 al 11, Pablo responde 3 preguntas básicas que les vamos a dar desarrollo y que vamos a analizar por qué Dios realmente muestra su amor a la humanidad. ¿A quién amó Dios? Lo vamos a resolver. ¿Cómo demostró Dios ese amor y qué logró ese amor? Esta es la base fundamental del amor. ¿A quién? ¿Cómo se demuestra y qué logra ese amor? Es por eso, mis amados hermanos, que hoy, a la luz de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, y como se titula este mensaje, que la cruz habla de amor. La cruz habla de amor. No un amor efímero, no un amor superficial o un amor interesado. La cruz habla de amor. Vamos a desglosar y entender cómo consiste o en qué consiste este amor. Primer punto en Números Romanos, un amor inmerecido. Lo primero que vamos a entender y analizar es un amor inmerecido. Lo encontramos en los versículos 6 al 8 de Romanos 5. Dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vamos a empezar a analizarlo y a detenernos ahí. Hay algo muy interesante con el capítulo 5 de Romanos, y es que el capítulo 5, en el versículo 1, nos abre de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así abre el capítulo 5 de Romanos. Pasa esta lectura que estamos analizando y en el versículo 12 hay un título allá que nos dice Adán y Cristo. Nos habla de cómo entró el pecado al mundo por causa de Adán, pero cómo por medio de Cristo ahora tú y yo tenemos una solución ante esta problemática del pecado. Pero en el medio nos habla de un amor inmerecido, de un amor que fue más allá de cualquier límite, de cualquier razón, y un amor que nace directamente en el corazón de Dios. Un amor por unas personas que definitivamente no tenían ninguna intención de acercarse a Dios en ningún momento de sus vidas. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, y esto describe el verdadero corazón del hombre sin Dios. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Partiendo de esto es que entendemos el amor de Dios de manera inmerecida para todos nosotros, porque en ningún momento tú y yo nos acercamos
buscamos una vía de reconciliación, sino que definitivamente estábamos deleitándonos completamente en el pecado. Por eso es que entendemos que la cruz no comenzó en el Calvario, sino en el corazón del Padre. Allí es donde el sacrificio de la cruz cobra sentido, en el corazón del Padre. No comenzó en el Calvario cuando se llevó a cabo, sino que ya estaba diseñada por el Padre y fue un anhelo y una ejecución de su corazón. Analicemos por quién o hacia quién va destinado ese amor inmerecido. Primero, Cristo murió por los incapaces. Y no te ofendas, esos éramos tú y yo. Cristo murió por los incapaces. Y aquí puedes resaltar en tu Biblia la frase, cuando aún éramos débiles. Cuando aún éramos débiles. Quisiera que la resaltaras allá. Esta palabra débiles viene del griego asthenes, que significa sin fuerza, impotente e incapaz, o completamente reducido. No puede hacer nada el ser humano. Y esta palabra débiles no describe simplemente una enfermedad, describe una pérdida o una bancarrota total. En el orden de ideas en que podemos resumir esta palabra débil en el hombre no puede. No puede, no solamente porque es débil, sino que está completamente imposibilitado. ¿De qué? Obedecer a Dios, caminar según sus mandamientos, agradarlo, adorarlo y buscarlo. Todas estas cosas que tú y yo hoy en día hacemos en el ejercicio habitual de nuestro cristianismo, conectarte, atender la palabra, leer, estudiar el discipulado, el instituto bíblico, orar, ayunar, adorar, todo esto es una nueva condición o nuevas habilidades adquiridas, las cuales antes definitivamente no teníamos. ¿Por qué? Mira lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La situación común del ser humano es muerte en delitos y en pecados. Y a su vez, estos delitos y pecados lo hacen que cuando se encuentra frente a Dios no tenga ninguna respuesta absolutamente de nada, salvo el rechazo natural de un muerto. No hay una respuesta. El ser humano está muerto en delitos y pecados y persevera así a menos que Cristo le dé vida. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces mira este proceso. El muerto no puede ir a Cristo si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque ya hay una vida prometida, una vida dada, una que disfrutamos hoy en el Espíritu, pero que más adelante en el día postrero podremos ver incluso en nuestro propio cuerpo, una resurrección completa. Por ende, y a manera de conclusión de este punto, podemos decir que el pecador no necesita ayuda, necesita un Salvador. Es muy diferente tu cosmovisión del pecado cuando tú lo ves como algo en lo que necesito ayuda. Necesito ayuda para dejar el alcoholismo. Necesito ayuda para dejar la masturbación. Necesito ayuda para dejar la idolatría. No necesitas ayuda. Necesitas un Salvador que por supuesto te brinda ayuda, consejo y vida por medio de su palabra, pero mientras que tú lo veas como un ayudador y no como un salvador, pues cualquier opción va a ser para ti. Si no te funciona el cristianismo, pues entonces vas a Alcohólicos Anónimos. Si no te funciona el cristianismo, entonces vas a terapias de regresión, a donde el psiquiatra y muchas otras cosas. Reconocer a Cristo como Salvador es entender que Él nos ha brindado un amor inmerecido. La gracia no vino a fortalecer al hombre caído, no vino a potenciarlo, a empoderarlo, a demostrarle el campeón que tiene adentro.
La gracia vino a resucitarlo. La gracia no vino a fortalecer al hombre caído, vino a resucitarlo. Eso es la mayor obra que puede hacer la gracia de Dios en la vida de un hombre, resucitarlo. No se trata de que mejores tu vida, de que aumentes tus ingresos, de que cambies el carro, de que puedas viajar a las islas X, sino que se trata de que necesitas vida y la gracia vino para traer resurrección a tu vida y a mi vida. Un amor inmerecido. Segundo, Cristo murió por los culpables. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo, a lo largo de estos versículos, intensifica su argumento. En el versículo 6 empieza hablando de impíos. Ustedes son impíos. Posteriormente, en el versículo 8 habla de pecadores. Esos impíos son pecadores. Pero a su vez, esos impíos y esos pecadores, en el versículo 10, en realidad son enemigos de Dios. Esa es la condición real del hombre impío que se deleita en el pecado y que en realidad es un enemigo de Dios. Isaías 53, 6 nos dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un momento. ¿Cómo así? Acabamos de hablar que según Romanos 5 somos enemigos. ¿Tiene sentido que alguien levante y cargue a su enemigo? Desde la perspectiva humana, definitivamente no. Si tú y yo tenemos un enemigo, nuestra reacción natural va a ser desquitarnos, darle más duro para que no se levante, porque si se levanta me da a mí, y muchas otras cosas que seguramente hay en tu corazón en este momento cuando estás pensando en ese enemigo. Pero Isaías 53 transforma ese concepto que es transversal a través de toda la Biblia y me lleva a entender que el enemigo descarriado se apartó de su camino, pero Jehová, por medio de Cristo, carga en él su pecado. No solamente éramos personas equivocadas, éramos enemigos, rebeldes en contra de Dios, no éramos víctimas, éramos absolutamente culpables. Colosenses 1:21 lo reafirma. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Y mira la transición que hay aquí: en vuestra mente, haciendo malas obras. Todo lo que tú pensabas, todo lo que tú querías, todos tus apetitos y tus deseos, los llevabas a cabo, y eso te hacía más y más estar en contra de Dios y más alejado. Sin embargo, ahora, tiempo presente, no puedes esperar a terminar de disfrutar tu vida, sino ahora os ha reconciliado. La cruz no demuestra cuánto vale el hombre, a pesar de que el evangelio humanista hace énfasis en esto. Es que el Señor está ahí a la puerta golpeando, el Señor te necesita. Por favor, acepta a Cristo. Mira, no seas así. Créele al Señor Jesucristo y serás salvo. Por favor, acércate. No, la cruz no demuestra cuánto vale el hombre. Demuestra cuán inmenso es el amor de Dios. A mí, la palabra no me muestra a un Dios que se arrodilla y le ruega al hombre. Somos nosotros, los predicadores, los enviados, los que rogamos en nombre de Cristo, como dice Pablo, arrepiéntanse. Pero no, Dios es el que se rebaja al hombre a decirle: mire, no sea así, mire, yo vine a la cruz, le ofrezco este plan de salvación, por favor, acéptelo. Él no es un vendedor de un producto. Él es Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros, como embajadores de Cristo, que sabemos e identificamos la condenación de la que hemos sido salvos, es por eso que rogamos en nombre de Cristo: arrepiéntanse. Entendiendo esto, tenemos un tercer punto. Cristo murió por los indignos. Cristo murió
por los indignos. Y resalta allá en tu Biblia, siendo aún pecadores. De otro color si se puede. Siendo aún pecadores. Y aquí Pablo hace énfasis en que no pasó esto cuando comenzaron a mejorar, no comenzó esto cuando un día alguien dijo, es tiempo de buscar a Dios, ni siquiera pasó cuando se arrepintieron. Pasó cuando dice, siendo aún pecadores. Es decir, Dios toma la iniciativa y precisamente esta iniciativa es la apertura y el corazón del evangelio. No es el hombre buscando a Dios desesperadamente porque no teníamos ninguna intención. Es Dios que muestra su misericordia, mira a la humanidad y les extiende la mano para sacarlos de sus delitos y pecados. Tal vez tú digas, si escuchas este mensaje por primera vez o hace muy poco tienes que ver con el cristianismo, no soy digno de venir a Cristo, pero precisamente ese es el tipo de personas que vino a buscar Cristo. Los fariseos tenían toda la ley, toda la parafernalia, tenían todo para decir, estas son las personas moralmente calificadas para ejercer una labor eclesiástica delante de Dios. Tenían palabras reforzadas y todo. Sin embargo, Cristo les dice, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Todos los fariseos y la mejor de las personas era pecadora. Lo que pasa es que cuando tú y yo reconocemos que no somos dignos de venir a Cristo, ahí es cuando empieza un proceso en el cual nos humillamos y Cristo viene. Lucas 19:10, mira lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Absolutamente todos. Y 1 Timoteo 1:15 nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo le dice a Timoteo, de los cuales yo soy el primero. ¿Excusas tu pecado? No, pero es que el vecino es peor, Pepito hace cosas peores, en la oficina son peores. No, de los cuales yo soy el primero. Si yo no reconozco mi pecado, mi condición y lo inmundo que soy delante de Dios, pues voy a pensar que soy mejor que este, mejor que el otro, y entonces voy a vivir un evangelio hipócrita y fariseo pensando que estoy mejor que los demás, cuando realmente ni siquiera puedo reconocer mi pecado, de los cuales yo soy el primero. La cruz es el lugar donde el amor de Dios venció la indignidad del hombre. Así es, mis amados hermanos, no somos dignos, no hay quien haga lo bueno, no merecemos sino solamente condenación. Sin embargo, la cruz, esa cruz que habla de amor, es donde la indignidad nuestra fue sometida por la soberanía y la potencia de la dignidad del Señor Jesucristo. Mira la cruz, mira cómo habla de amor. No la mires como un símbolo religioso como hace el catolicismo romano. Mira a quien murió en esa cruz. Porque la gracia comienza donde termina el orgullo humano. ¡Ay, Dios! Y realmente sí que somos orgullosos. Todo lo queremos ganar, no queremos perder nada. Si tú trabajas, quieres tu salario y te enojas si no te lo pagan. Es lo natural, porque para eso te esforzaste. Pero la cruz y la gracia echan abajo el orgullo del hombre al punto de pensar que merecemos algo. Y aquí ya vamos a hacer una transición. Ya sabemos a quién amó Dios. Ahora, ¿cómo expresó Dios ese amor? Segundo punto en Números Romanos. Un amor sacrificial. Entonces ya vimos un amor inmerecido y quiénes son objeto de ese amor inmerecido. Ahora veamos un amor sacrificial. Romanos 5, versículos, nos apoyamos nuevamente en el 8 y adicionamos el 9.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya analizamos esto. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces aquí ya me explica y va un poquitico más acerca de cómo Dios demostró ese amor. Y la respuesta es con sangre, la sangre derramada en la cruz. Y aquí vemos algo interesante. Estando justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Nos habla de una transacción celestial, algo que se hizo en favor de alguien, específicamente nosotros. El amor verdadero cuesta, pero no se puede pagar con ningún bien terrenal. Es absurdo como hoy el hombre quiere comprar amor y resulta comprando por medio de la prostitución solamente sexo, queriendo amor. Es absurdo como hoy las personas compran regalos, bienes, cosas para buscar amor cuando simplemente quieren tal vez compañía, tal vez no estar solos o muchas otras cosas diferentes del amor. Pero cuando hablamos del verdadero amor que cuesta, en el cielo hubo una transacción. El Padre entregó a su Hijo en favor de pecadores. Trayéndolo a términos humanos, si tú eres padre o madre, quiero que imagines que tienes el hijo ideal, aunque yo sé que para ti tu hijo es ideal, así sea un poquitico desordenado. Pero imagínate el hijo ideal. Ese hijo saca las mejores calificaciones, nunca hay una queja de él en absolutamente nada. Ese hijo lava la loza, saca el perro, plancha la ropa, hace oficio, hace de todo. Ese hijo, mejor dicho, aporta para el hogar, mejor dicho, es el mejor hijo del mundo. Y resulta que tú vas a la cárcel, la Picota, la Modelo, o vas a cualquier otra cárcel y hay un reo, un preso, violador, asesino, no se ha arrepentido, o sea, tiene ira, venganza, va a salir de la cárcel o quiere salir porque quiere desquitarse de sus enemigos. Es una persona mala, aún dentro de la cárcel es el más malo. Extorsiona, hace un montón de cosas. Y tú cambias a tu hijo por ese hombre que estaba condenado a morir. Porque digamos que acá en Colombia está la pena de muerte y ese hombre estaba condenado a vivir. Y tú entregas a tu hijo no solamente para que entre a esa cárcel, sino para que muera y acarree la condenación de ese hombre malo. ¿Lo harías? Te lo aseguro que no. Ninguno de nosotros haría esa barbaridad desde el punto de vista humano. Sin embargo, Dios, el amado del cielo, alguien mucho más superior a cualquier ser humano, a cualquier ángel, vino a dar su vida por nosotros, miserables pecadores. ¿Puedes entender esto? La magnitud de ese amor sacrificial. Eso fue lo que pasó. Él no envió un ángel, no envió a un profeta, no envió al mejor de los seres humanos, envió a su propio Hijo, quien es Dios mismo. Filipenses 2, del 5 al 11. Primero, la cruz fue sustitución. La cruz fue sustitución. Vas a seguir resaltando allá en tu Biblia. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y esa palabra por viene de una raíz griega hiper, que habla de en favor de, por el bien de y en lugar de. Ahí entendemos la doctrina de la sustitución. En lugar de. ¿Quiénes tenían que morir en esa cruz? Tú y yo. ¿A quiénes tenían que ser traspasados esos clavos? A ti y a mí. Sin embargo, hay una sustitución en la que el único justo recibió ese castigo y fue el sustituto perfecto. Esto lo profundiza también Levítico en la ley. Había un cordero sustituto. Hay un pensamiento aquí. El inocente ocupó el lugar del culpable. El justo murió por los injustos. Desde el punto de vista humano, como te decía ahorita, no tiene sentido. El que es culpable
que pague. El que es injusto, pues que conlleve la consecuencia de su injusticia. Sin embargo, el inocente ocupó el lugar del culpable y el justo murió por los injustos. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. A veces no entendemos la magnitud y pasamos de largo. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros... Pero ¿qué pasó aquí? El único justo, el que no conoció pecado, por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado. ¿Quién hizo pecado a Cristo? El Padre. Lo entregó para el oprobio. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y por qué en Él? Porque Él sí es justo. Porque a pesar de que cargó el pecado de la humanidad, el pecado nunca tuvo que ver con Él. Doctrina básica de cristología: la impecabilidad de Cristo. Cristo era imposible que pecara porque en Él no había absolutamente nada de pecado. Así la tentación de Marcos del capítulo 4 de Lucas, viniera Satanás a tentarlo y todo lo demás, Él era impecable. Por ende somos justificados en Él. Nuestra salvación descansa en Cristo sin pecado. Porque si hubiese la mínima pizca de pecado en Él, entonces cualquiera podía morir por los pecados. Pero tenía que ser el único justo capaz de justificar a todos nosotros los injustos. Primera de Pedro 2:24 nos dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo 100% hombre. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, muertos espiritualmente ahora al pecado, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. Importante entender que la cruz fue sustitución. En la cruz, Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos para darnos la justicia que jamás podríamos alcanzar. Fue en la cruz y única y exclusivamente por medio de Jesús quien recibió ese castigo que tú y yo merecíamos, que tú hoy en día nosotros tenemos una justicia que definitivamente no merecíamos y que adicionalmente no podíamos alcanzar. Segundo, la cruz satisfizo la justicia de Dios, completa y plenamente. Acuérdate que por allá en Levítico y en la ley encontramos la propiciación, propiciatorio y todo esto. Esto solamente aplacaba la ira, pero no le traía una satisfacción completa a la ira de Dios. Solamente el sacrificio perfecto de Cristo. Resalta ya en tu Biblia. En el versículo 9 dice: justificados en su sangre. La sangre aquí representa la muerte sacrificial y la sangre en el contexto tanto humano como bíblico, pues tiene una connotación realmente sagrada. Levítico 17:11 nos dice: porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, sacrificio de sangre, el amor sacrificial se demostró con sangre. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y este es un punto importante, dice casi todo es purificado, y es porque una vez que está el hombre pecador sin Cristo y es lavado por la sangre, es decir, entra a ser parte del cuerpo de Cristo, pues viene un proceso de purificación que ya no es con sangre porque ya está de este lado, sino que es por medio de la palabra. Vemos el ejemplo del apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús estaba lavando los pies y le dice: no, lávame entonces completo totalmente. Y le dice: no, ya estás limpio.
ya fuiste lavado y comprado a precio de sangre, solamente necesito limpiarte los pies. Purificación por el agua, que es la palabra, dice también el Señor Jesús. Entonces esto es importante entenderlo, de que tú ya eres limpio, tú ya has sido purificado por la sangre de Cristo. Ahora busca vivir una vida limpia y consagrada a la palabra de Dios. Romanos 3:25 nos dice lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces aquí nos está hablando de Cristo. Dios lo puso como propiciación, pero ya no en el concepto de aplacar, sino de satisfacer completamente la ira por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y hay una conjugación aquí: a causa de haber pasado por alto. ¿Por qué Dios pasa por alto el pecado del hombre? Porque es un Dios de amor, porque es un Dios buena gente, porque igual todos vamos para el cielo. No, porque derramó hasta la última gota de sangre de su Hijo, y a causa de esa sangre es que hoy en día Dios puede pasar por alto tu pecado y mi pecado en su paciencia y todo lo que el hombre ha hecho. Los pecados pasados, pero también los presentes y también los futuros. Porque si tú estás en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, hubo un antes y un después, y aquí todas son hechas nuevas. Ya no eres un practicante del pecado. En el Calvario, la justicia no fue ignorada, fue satisfecha contundentemente. Y la misericordia no anuló la justicia, sino que la abrazó. La misericordia no anuló la justicia, la abrazó completamente, de manera enfática. Tercero, la cruz aseguró nuestra salvación. La cruz aseguró nuestra salvación. Resalta allá en tu Biblia, en el mismo versículo 9, seremos salvos de la ira de Dios. Seremos salvos de la ira. La ira que debía caer sobre nosotros cayó sobre Cristo, completamente. Esa ira cayó sobre Cristo. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esas rebeliones. Y lo reafirma Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él acarrió y cargó esa maldición por cada uno de nosotros. El creyente jamás enfrentará la condenación eterna porque Cristo ya cargó con ella. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y acuérdate cuando el pastor nos hace énfasis en la palabra en, no al ladito, no atrás, no adelante, sino en Cristo. Si Cristo pagó completamente la deuda, y aquí viene una pregunta que nos debe confrontar: ¿por qué intentar pagarla otra vez mediante obras? No es la fe más las obras lo que definió el Concilio de Trento en 1547, la fe más las obras. No, si Cristo pagó completamente la deuda, ¿por qué intentar pagarla otra vez mediante las obras? Y en Gálatas 5, Pablo hace una exhortación fuerte a esto. Y terminamos, número 3 en Romanos, un amor reconciliador. Entonces ya analizamos un amor inmerecido, analizamos un amor sacrificial y concluimos con un amor reconciliador. Versículos 10 y 11 de Romanos 5. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
¿Quieres entender la reconciliación? 2 Corintios 5, 20 y 21. Entendiendo esto, entendemos o podemos analizar lo siguiente. Primero, de enemigos a amigos de Dios. Entonces vamos a hacer contrastes, cambios de posición. Antes éramos, ahora somos. De enemigos a amigos de Dios. Y como estamos resaltando en nuestra Biblia, allá en el versículo 10, fuimos reconciliados. Fuimos reconciliados. Esa palabra reconciliar significa restaurar lo que estaba roto. ¿Y cómo fue? Mediante la cruz. Efesios 2, 16, 18 nos dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuáles ambos? Judíos y gentiles, matando en ella las enemistades. La enemistad que teníamos con Dios por medio de la cruz fue cancelada. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, entre comillas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre, el Espíritu Santo, tanto judíos como gentiles. Y 2 Corintios 5, 18 y 19 nos dice lo siguiente, y todo esto proviene de Dios. El plan de salvación proviene absoluta y enteramente de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es Dios quien tomó la iniciativa absolutamente y nos dio una tarea. Nos dio el ministerio de la reconciliación o la predicación del Evangelio. Por eso nosotros debemos en la predicación del Evangelio incluir el pecado, el arrepentimiento, partiendo de la gracia y la fe y llegando a Cristo. No podemos diluir el Evangelio porque se nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese? Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ya analizamos por qué no se los tomó en cuenta y nos encargó a ti y a mí, a todos nosotros, nos encargó la palabra de la reconciliación. No es palabra de hombres, no es palabra para beneficio propio, es la palabra de la reconciliación, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La mayor bendición del evangelio no es escapar del infierno, es volver al Padre. Esa es la mayor bendición del evangelio. Segundo, otro contraste que encontramos, de condenados a herederos. Entonces, de condenados a herederos. Allá en el mismo versículo 10 resalta, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Quiere decir que la resurrección de Cristo garantiza nuestra salvación. Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Y la respuesta está ahí, Cristo. ¿Pero qué hizo ese que podía condenar? Es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Ese mismo que murió, que te podía condenar, no lo hizo. Ahora resucitó y el que además está delante de la diestra de Dios es el que también intercede por nosotros, nos da vida. Cristo vive y por cuanto Él vive, es que tú y yo tenemos esa vida hoy. Un Salvador muerto inspira recuerdos. Y Salvador entre comillas y allá con todos los agravantes, un Salvador muerto inspira recuerdos. Un Salvador vivo transforma vidas. Hoy en día hay muchas religiones que giran en torno a filosofías de hombres que ya se murieron. Cómo eran de estoicos, cómo eran de abnegados, cómo eran de sabios, pero están muertos. En cambio, un Salvador vivo, Jesucristo, transforma vidas. ¿Ha transformado tu vida el Salvador o sigues la imagen filosófica de un muerto? Tercero y último, de rebeldes a adoradores. Otro contraste. De rebeldes a adoradores.
Y en el versículo 11 vas a resaltar, nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios. Y es que después de este trayecto que hemos avanzado, de darnos cuenta de que la cruz habla de amor y qué tipo de amor y cómo se expresó ese amor, pues el resultado natural del Evangelio es la adoración. Cuando una persona comprende la magnitud de la cruz, definitivamente ya no puede vivir igual. El Salmo 103 es una muestra de ello. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que lo adores, que ayunes, que te entregues completamente a Él. Toda rodilla y toda la humanidad, tanto la que ya ha existido como la que va a existir, va a doblar sus rodillas delante de Dios. Pero tú y yo hoy tenemos la gracia y la misericordia de doblar nuestras rodillas por amor. No por quebrantamiento, sino por amor. Si realmente hemos entendido el mensaje de la cruz, si hemos entendido el tipo de amor del cual habla la cruz, cambia nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestra gratitud, nuestras prioridades. En pocas palabras, cambia radicalmente nuestra manera de vivir. La verdadera adoración nace cuando comprendemos el precio de nuestra redención. Si tú no entiendes de la condenación de la cual has sido rescatado, no vas a tener ninguna necesidad ni nada con relación a la adoración. Así que con relación a las tres preguntas y a manera de conclusión que realiza Pablo por medio de este pasaje, pues nos habla acerca precisamente del hombre en tres escenarios. ¿Quién era el hombre? Débil, pecador y enemigo. Eso es el hombre que no conoce o que no tiene a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Murió y derramó su sangre en la cruz y nos justificó. ¿Y qué es ahora el hombre después del sacrificio de Cristo en la cruz? Reconciliado, salvado y un verdadero adorador. Porque más allá del símbolo de la cruz que quiera ser utilizado por muchas religiones, incluyendo la teología que habla la cruz, podemos concluir que partiendo del principio teológico del sacrificio de Cristo en la cruz efectivamente habla de amor. No un amor sentimental, no un amor pasajero, no un ya no siento lo mismo o el amor no es suficiente, sino de un amor que prevalece, que permanece, que transforma y que cambia completamente. La cruz habla de amor, el amor de Dios derramado sobre los hombres por gracia y por misericordia. Si alguna vez quieres saber cuánto te ama Dios, mira a la cruz, pero no te quedes ahí. Quédate con Cristo que se levantó de la muerte y hoy te dio vida para que podamos vivir juntamente con Él. Quiero invitarte a que por favor cerremos nuestros ojos y reflexionemos acerca de lo que el Señor nos ha enseñado hoy. ¿Realmente la cruz es un símbolo de amor para mí o es un símbolo de religión? ¿Entiendo realmente el amor de Dios o simplemente vivo una religión? Amado Señor, Padre Santo y Eterno, te agradecemos profundamente por haber hablado enfática y categóricamente a través de tu palabra. Que este pasaje que hemos estudiado nos lleve no solamente a entender el amor soberano tuyo, Señor, sino a querer vivirlo, experimentarlo, predicarlo y compartirlo con otros. Yo te doy gracias, Señor, porque aun cuando ni siquiera ninguno de los que estamos hoy acá expuestos a tu palabra habíamos siquiera empezado nuestra existencia, tú ya nos habías amado. Y la muestra es la cruz. Esa cruz que habla de amor,
esa cruz que habla más de ti que de nosotros, esa cruz que transforma nuestras vidas porque tú en medio de tu soberanía decidiste venir a ella. Hoy te doy gracias, Señor, porque si no fuera por tu misericordia, todos estaríamos perdidos. Porque este mensaje de la cruz se ha predicado a todas las personas, Señor. Porque podamos, Señor, ser embajadores del reino celestial y predicar realmente el evangelio, no según nuestra manera, no según nuestro beneficio, ni siquiera según lo que nosotros consideremos. Danos entendimiento y sabiduría para entender la palabra tal como es y no cambiarla. Que Filadelfia JB sea una iglesia en la cual se pueda seguir predicando el evangelio con más amor, con más paciencia, con más potencia, con más fuerza, Señor, y que todos podamos ser instrumentos útiles en tus manos para la salvación de nuestra nación, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente y recuerden que siempre la cruz habla de amor. Muchas bendiciones para todos. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.